primer programa del año no podíamos no dar visibilidad enorme a la casa que nos hospeda desde cuando hemos empezado, el Circo de Bellas Artes de Madrid. El Circo de Bellas Artes de Madrid, todo lo conocéis, es un sitio emblemático. No solo es un edificio espectacular, del cual también hablaremos, sino también es un poco uno de los emblemas de la cultura de este país. Y hoy tenemos el lujo de que nos acompaña en nuestro primer programa del año el presidente del Circo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández de León. Es un placer. Además, presidente desde hace 30 años. Desde 1995 que estás dirigiendo esta casa. Sí, bueno, además habría que quizás sumarle algunos años más, porque antes estuve 4 años de vicepresidente. Ajá. Y otros 4 años de vocal de la Junta con Martín Chirino. Es decir, que llevas 39 años de tus casi 80, el 31 de enero cumples 80 años, qué fecha maravillosa, ligado al Círculo de Bellas Artes. ¿Qué representa hoy el Círculo de Bellas Artes para la cultura de nuestro país? Yo creo que es una institución ya centenaria también, pero con un ímpetu juvenil. Es una institución que, como sabéis y sabes muy bien, se crea en 1880 en torno a una reunión de artistas en el Café Suizo. Al Café Suizo se le debe 2 hechos importantísimos en la cultura madrileña. El primero es que allí, en una reunión, se crea la Asociación Círculo de Bellas Artes para el fomento y protección de las artes. Y al mismo tiempo se inventa el bollo suizo, que es una aportación cultural que todo el mundo piensa que viene de Suiza, pero en realidad es de Madrid. Muy bien. Madrid, el Café Suizo. Bueno, y entonces es una institución privada que ha tenido muchos altibajos. Primero, la primera estancia es el primer espacio que ocupa la asociación está muy cerca de aquí, en la calle Barquillo. Allí en un piso se crea, se reúnen y empiezan sus actividades. Después tiene toda una serie de estancias, de sitios donde va alternándose para las reuniones y para la actividad de la propia institución. La última es precisamente en el actual conjunto Canalejas, en uno de los edificios, y que es el momento precisamente. La asociación ha tenido altibajos desde el punto de vista sobre todo económico, es lógico, porque los avatares distintos y las circunstancias históricas distintas han modificado mucho la vida económica de la institución. Allí, a través del juego, que se organizaba y se celebraba, la asociación, la sociedad reúne suficientes recursos económicos para proponer, realizar y construir este actual edificio. Se convoca un concurso en el año 1919, en el que se invitan y participan pues como 6 importantísimos arquitectos de aquel momento españoles. Es un concurso muy polémico, porque entre otras cosas el proyecto ganador, que al final va a ser el que se construye, no gana el concurso, porque lo descalifican de entrada. ¿Por qué? Pues porque se dice que no cumple la ordenanza municipal de aquel momento. Es una cuestión muy discutible, muy extraña, entre otras cosas porque Antonio Palacios, el arquitecto, defiende su proyecto en el sentido de que la altura que marcaba el límite, las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid, solo permitían en casos excepcionales que se superara. Y él lo que testifica y defiende es el hecho de que va a ser una institución importantísima y al mismo tiempo que lo que se llama el gálibo, que es
diagonal que va Sí. desde la calle hasta la altura Mide, el torreón Sí. del círculo está suficientemente retranqueado como para cumplirlo. Bueno, tienen que intervenir los socios, porque hay que reconocer que Antonio Palacios era socio y que llevaba la sección de arquitectura de la sociedad. Y a partir de la presión de los socios y de las discusiones que se establecen, se decide encargarle el proyecto a Antonio Palacios. Y tenemos, por suerte, este edificio que es maravilloso y ya muy emblemático, ¿no? Del urbanismo madrileño. Es decir, nadie, yo diría, pasa por Madrid sin pasearse, no digo por el círculo, porque la mayoría entran, sino viendo un poco el Círculo de Bellas Artes. No, pero fíjate, incluso, es decir, Antonio Palacios, que es un arquitecto gallego, Sí. de Porriño, y que realmente desarrolle su vida profesional intensamente en Madrid, hoy en día tiene y creó los mayores iconos arquitectónicos de Sin Madrid. duda, sin duda. Toda administración quiere tener un Antonio Palacios Hombre, en su vida. por supuesto. El nuevo ayuntamiento, el antiguo Palacio de Correos y Comunicaciones, Antonio Palacios, el actual Instituto Cervantes, También, que está aquí antiguo, enfrente. antiguo Banco del Río de la Plata, hecho también por Antonio Palacios, la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, Antonio Palacios, la Consejería de Ordenación del Territorio, etcétera, etcétera, Antonio Palacios. Bueno, podría ser. Es decir, la historia de Madrid está ligada a Antonio Palacios. La literatura y el cine. ¿Y en qué momento está ahora el Círculo de Bellas Artes? Cuéntanos un poquito. Luego hablamos también del programa de este año que está repleto y yo tengo aquí este librito que está lleno de maravillas, de proyectos extraordinarios que se van a desarrollar. ¿Qué momento estáis viviendo ahora mismo? Además, tenéis empleado muchísima gente. Para la actividad, mira. Quizás poca para la actividad que tenéis. Para la actividad, me consta. Para la actividad que desarrolla el Círculo, es una cosa que yo siempre digo, sobre todo en las asambleas generales de socios, el agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras del Círculo, porque es gracias a su esfuerzo. Entonces, fíjate que es una plantilla que está en torno a las 60 personas. Que ¿no? os puedo asegurar, para todos los proyectos que se mueven en esta casa, yo diría que son pocos, ¿no? Pocos. Porque realmente no hay día, ni fiestas, ni Navidades, ni Semana Santa, ni veranos, donde este círculo, este espacio no está lleno de muchísimas actividades, además en todas las artes posibles. Sí, fíjate que si lo traducimos, no es una cosa que me guste, ¿eh? Yo a veces he defendido que medir el éxito, por ejemplo, de los museos por el número de visitantes no es una medida métrica, no es la variable más métrica, pero no sustancial. Pero sí puedo decirte que aquí tenemos en torno a las 850.000 visitas anuales. No está mal, ¿eh? No está mal. 850.000 y yo digo personas. visitas, porque a veces se hacen trampas. Se dicen visitantes. No. Aquí hay gente, hay personas que repiten y repiten y repiten. Por tanto, lo que hablo son de visitas. Lo cual demuestra que, como tú has podido comprobar, porque es habitual en esta casa, que es muy difícil venir una tarde y que no haya gente que está yendo a la presentación de un libro, a una conferencia, a un concierto. Una exposición de foto, un concierto, un evento de empresa, lo que sea. Efectivamente. No, es verdad, es impresionante. ¿Qué destacarías de este año? Hablamos del 2025. ¿Cuáles son los proyectos que nos puedes adelantar que van a hacer vibrar de nuevo este espacio? Bueno, algunos ya los has conocido porque nosotros la programación la presentamos en septiembre y nuestra temporada es de septiembre a septiembre. Pero precisamente ahora ya que estamos en el 2025, puedo decir lo que ya estaba en la temporada que comenzó y lo que va o puedo anticipar de la temporada del año que viene. En primer lugar, hay como 4 líneas. Cada año se establece una especie de sistema o concepto o línea argumental de las actividades en torno a qué ejes van a girar. Este año había 4 claramente. Una era el tema
en fin, relacionado con el centenario de la publicación del primer manifiesto surrealista, y por tanto había una serie de exposiciones, actividades y conferencias en torno al concepto de surrealismo. Actualmente tenemos la exposición de Max Serre, una extraordinaria exposición sobre Max Serre y el cine, no solo cuando Max Serre sale en el cine, sino cómo el cine influye también a la obra de Max Serre. Respecto al surrealismo, que es una de las líneas. El otro gran tema, que además se va a convertir ya en anual, periódico, ha sido el Festival de las Ideas que hemos tenido este otoño. Maravilloso. Festival, y un éxito extraordinario. Un éxito, te puedo comentar cosas como, por ejemplo, a mí que me tocaba, toda vez que dada mi condición académica de profesor de filosofía del arte, pues cenar con muchos de los pensadores que asistieron, en una cena con Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, que me decía y me reconocía que era increíble, que esto en Berlín no podía pasar. Que es un gran cumplido sí. por un alemán de una ciudad tremendamente activa desde el punto de vista cultural. Por supuesto, que conozco muy bien, además, porque he vivido en Berlín, y sobre todo porque lo que le sorprendía era la cantidad asistente. A mí me sorprendió, te reconozco una cosa, me sorprendió también un detalle, y era la cantidad de jóvenes que asistían. Sí. Yo recuerdo la Plaza de España con cerca de 1000 personas, muchos jóvenes, que asistían a las intervenciones y charlas que daban los filósofos. Pero es que después los libreros, que nunca nos lo agradecerán bastante, resultaba que tenían sus kioscos, sus tenderetes con los libros del autor y se agotaban todos. Cosa que no pasa muchas veces. No suele pasar. Por supuesto, otras líneas que había, el tema de las consecuencias climáticas y del cambio climático. Es decir, porque nosotros entendemos que la cultura, en el sentido antropológico, está claro, es un término que abarca la ciencia, el arte, la biología, tantas y tantas cosas. Y por tanto hemos tenido incluso una serie de exposiciones, algunas todavía abiertas, que traducen en su tratamiento artístico, conceptual, el tema del cambio climático y la crisis climática, e incluso tuvimos la oportunidad de aportar una novedad que se va a repetir también el verano que viene, que fue convertir el círculo en refugio climático, cosa que nos ha concedido un premio, precisamente una importante revista, por esa propuesta, en la que no solo era que se transformó la sala, la llamada sala de baile, en realidad es el foyer del teatro que tenemos, la sala Fernando de Rojas, pero se construyó una especie de escenografía de plantas naturales, de flores, etcétera, sino que además se producían actividades, se invitaba a los ciudadanos que no habían salido y querían refugiarse del tórrido calor que siempre tenemos en verano en Madrid, en la que podían estar allí. Había hasta mesas de juegos, de ajedrez, etcétera, pero también había conferencias, charlas, performance, conciertos musicales, etcétera. Y otra línea importante es que celebrábamos el 10º aniversario de la creación de la Escuela Sur del Círculo de Bellas Artes. La Escuela Sur es una iniciativa de hace 10 años que se crea en torno a una reflexión con la fábrica, entonces el desaparecido lamentablemente Alberto Anau, el anterior director del Círculo, Juan Barja, y yo mismo, en la que se plantea el proponer un tipo de enseñanza, de formación, llamamos formación permanente, sobre las artes y profesiones artísticas, en el sentido de ofrecer un tipo de enseñanza o actividad
que salga fuera del ámbito académico. Me explico, porque al final, si hay un académico aquí ya incluso emérito, es en mi caso. Pero el tipo de enseñanza universitaria, lo mismo da que hablemos de cualquier tipo de enseñanza como una enseñanza artística sobre las bellas artes, tiene un carácter tan pautado, tan administrativo, tan cosificado, tan estructurado, que, bueno, solo cuando uno termina es cuando puede desarrollar un poco su propia voluntad, su propia vocación, su propio criterio. Y aquí la idea de la Escuela Sur fue establecer un tipo de enseñanza transversal. Es decir, no se trataba de formar ni a un pintor, ni a un autor teatral, ni a un dibujante, ni a un curator o curador o comisario de exposiciones o tal, sino que hay como cerca de 20 talleres, audiovisuales, cine, teatro, performance, artes plásticas, etcétera, que todos los alumnos y alumnas tienen que pasar por todas esas talleres, más una serie de asignaturas teóricas sobre teoría estética, conceptos, etcétera, que de alguna manera lo que le dan es una visión global de lo que podemos llamar arte. A partir de ahí, ellos establecen y elaboran su propia vocación y la canalizan hacia el ámbito o el campo específico que quieren. En su momento, además, la Universidad Carlos III se interesó por esta forma atípica de enseñanza, pero importante, y llegamos a un acuerdo con la universidad y se creó dentro de la Escuela Sur y con la Universidad Carlos III el máster en formación permanente en arte y profesiones artísticas. Este ya es un máster, título propio de la Universidad Carlos III, en la que se siguen impartiendo enseñanzas de este tipo. Qué bueno. Y una cosa que quería saber, sin meternos en líos políticos ni críticas, pero sí me gustaría saber, desde el punto de vista, en qué momento se encuentra la cultura de este país, porque esta es una casa que desde un punto de vista es realmente una especie de refugio muchas veces para artistas, escritores, etcétera, ¿no? Por lo menos muchos de los que vienen a este programa consideran esta casa como un emblema de la cultura. ¿Cómo ves la cultura en nuestro país? Porque muchas veces aquí escuchamos muchas críticas por falta de subvenciones, por falta de ayuda, por falta de apoyo, etc., etc., etc. Desde tu punto de vista, que llevas en esta casa ya 40 años ligado a esta casa, ¿cómo estás viendo ahora mismo la cultura en nuestro país? La cultura siempre está en crisis, en el Buena sentido reflexión. etimológico de la palabra. Crisis, del griego, supone cambio, devenir, porque la cultura, en el sentido más amplio y sobre todo cuando nos situamos sobre ese apartado que llamamos arte, que no deja de ser más que una sección de lo que llamamos cultura en el sentido antropológico general, implica una posición que o es crítica o es decoración. Buen punto. Y por tanto, la cultura siempre va, como diría mi admirado Walter Benjamin, a contrapelo. Es decir, nunca puede sobrar dinero. No, el dinero no puede sobrar, pero además, mira, hay un muy importante y en ese sentido es en el que yo ya, desde la perspectiva que me da la edad y los años, sí soy muy crítico. El problema es la consideración de la cultura, lo que se llama generalmente cultura, que todo el mundo entiende que la cultura es el teatro, el cine, los performances, no sé qué. No. Es decir, como arte. Está siempre considerada como una especie de divertimento o de una cuestión para dar placer. Esto ya en la filosofía del arte, desde los pensadores como Schelling y Schiller, etc., entra en crisis. Es decir, no es una cosa para adocenarnos.
el arte acosa. El arte acosa. Porque, de alguna manera, propone que desde su propio ser en sí establece una tensión hacia el exterior. El arte no se justifica en la sociología, esto está muy claro. No se explica a partir... se explica la sociedad, el contexto puede explicar, pero el arte no refleja solo la sociedad, sino, diríamos, que está ahí para contradecir los elementos más estables de el adoctrinamiento. Es decir, que tiene que ser provocadora. Tiene que ser provocadora. De alguna forma. Tiene que ser provocadora. Sin embargo, estamos en un momento en el cual cualquier provocación resulta para muchos inaceptable. Sería un momento en el cual mi querido Dario Fo, no sé si lo pasaría bien o mal. No en un momento de tanta censura, crítica y falta de sentido del humor. No, además es que es peor que eso, porque ya no es solo la presión externa y la censura. Aquí de eso te puedo contar muchas historias y muchas cuéntame. anécdotas. ¿Alguna anécdota tiene que contármela? Sí, bueno, te puedo explicar, por ejemplo, cuando un cuñado famosísimo de una presidenta famosísima también. Presidenta de Comunidad de Comunidad de Madrid. Vale. Podemos imaginar cuál, visto que ha habido, creo, una, ¿no? No, ya van 4. No, pero no la última, pero la última no creo que haya sido. No, todavía no. Vale. Bueno, te quiero decir, ese famoso cuñado, Íñigo, sí. Estrenó una obrita, que además no tenía mayor importancia, que se llamaba Me cago en Dios. Vale. Bueno. Pues fíjate con lo que se ha liado con la Lachus, con su estampida del Sagrado Corazón. Pues imagínate. Vaquita y el Gran Prix, tú imagina lo que se hubiera Imagínate montado. la que tuve yo. Manifestaciones en la que había señoras rezando para que me diera cáncer. Madre mía. Por lo menos tengo testigos de que... menos mal que estos rezos no han llegado a ningún lado. Cartas amenazantes, etcétera. Yo además se me ocurrió una vez decir, eran otros tiempos, fíjate, eran más libres. No había la censura. No quiero entrar. Si es la presidenta que pienso yo, no había la censura que había ahora, que hay ahora. Eran complejos, pero no existía. Porque a mí se me ocurrió decir en una entrevista de unos periodistas que me preguntaron cómo consideraba yo aquello, porque ¿por qué no suprimía la celebración de esa obra? Yo dije, mire, ni usted ni yo considero que tengamos capacidad para decidir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en el concepto de defendemos de libertad de creación. Ahora bien, si alguien considera que se ha cometido un delito, que nos denuncie. Que lo denuncie, claro. Recibí 20 denuncias. 20 denuncias y que... Todas rechazadas. ¿Qué pasó? Todas rechazadas. Hoy en día seguramente algún juez... Algún juez aceptaría la denuncia. Habría aceptado esa bueno, denuncia. Es que es verdad, la cultura es provocación, la cultura es sátira. Lo que pasa es que estamos en un momento en el cual yo creo que el sentido del humor muchos lo han perdido. O directamente creo que el humor está en crisis. No sé dónde está el punto que nos ha llevado a donde estamos. Sí, ¿no? pero fíjate, no solo es el humor, porque, a ver, Kafka, bueno, decir que... Y estamos celebrando el año Kafka, acabamos de terminarlo, no tenía sentido el humor, pero sin embargo, si hay una obra que de alguna manera te acosa, te mete en crisis. Te mete en crisis, persona, sin duda. Pues tendríamos y tantas grandes obras. Es decir, yo insisto en la primera cuestión. El arte o provoca o acosa, o si no, no es arte. O es pura decoración. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, presidente, hemos llegado al minuto de oro, que aquí, evidentemente, todos los protagonistas y todas las personas que vienen a entrevistarse tienen. Esa es tu cámara. Dirígete a tu público, al público del Circo de Bellas Artes y nos dice lo que te apetece. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a mi amigo la oportunidad de inaugurar este año, un año en que también se aproxima mi cumpleaños, y decir y expresar sobre todo mi enorme agradecimiento no solo a todos los trabajadores y trabajadoras de esta institución, que gracias a ellos y su esfuerzo seguimos saliendo adelante, sino a tantos y tantos visitantes
que de alguna manera conforman nuestro mundo. Un mundo que saben y que tienen que saber que aquí están en un espacio de libertad. Un espacio de libertad donde queremos una cultura con todos, no para todos, sino con todos. Esta es un matiz importante en la preposición. Una cultura con todos, de manera que se puedan sentir libres, en el auténtico sentido de la palabra libres, y que comprendan lo que es importante para una sociedad y para una cultura española. Que además os recuerdo que el Círculo de Bellas Artes está también designado como Casa de Europa y que en nuestra ligazón europea, en la alianza de instituciones culturales europeas a la que es la única institución española que pertenece, estamos unidos para defender la libertad de creación y, sobre todo, desde la cultura, luchar porque la democracia sea un bien irreemplazable. Muchas gracias a ti y a luchar y a defender democracia en un periodo en el cual muchos están intentando quebrarla por todos los lados. Gracias por tu labor y gracias por dirigir esta casa y por hospedarnos también. Gracias por utilizarla porque es vuestra casa. Un placer. Gracias.